Esto fue lo que nos pasó a nosotros cuando decidimos callar y escuchar su voz. Go. Bienvenidos a un nuevo episodio. Bienvenidos, bienvenidos. Hoy queremos seguir con este recorrido de, de nuestras vidas para que nos conozcan, para que conozcan el porqué de estar aquí y que queremos compartir con ustedes. Y hoy es un capítulo especial porque hoy queremos hablar con ustedes o cómo más bien, en el silencio, supimos que Dios nos llamó a ser padres de acogida o foster parents o padres sustitutos, dependiendo de cómo lo están como diciendo en sus países. Entonces, vamos a entrar en materia. Bueno, nosotros les contamos creo que en el episodio del tema de los hijos, les hablamos un poco sobre que Dios había puesto en mi corazón, o bueno, episodios atrás, sobre el tema de adoptar. Como yo tenía como algo en mi corazón que me decía que yo quería adoptar. Que em, desde pequeña, ¿no? Que querías... sí, desde mucho antes de casada había algo en mí y era un tema que yo sentía que Dios había puesto en mi corazón sobre el tema de adoptar. Mm, y después, cuando nosotros nos casamos, les contamos que nosotros hablamos de esto, lo mencionamos, digamos que David no lo tenía en su corazón, o por lo menos Habíamos no mencionado sabía que lo tenía. que no lo tenía, pero también es porque nunca lo había puesto como en oración, en conversación con Dios, entonces no sabía que lo tenía, si lo tenía, porque nunca lo presentaba. Exacto, entonces lo hablamos antes de tener hijos, igual fue algo que pues, se habló, pero luego dijimos como, primero tenemos hijos y después revisamos el tema. Y después de tener hijos por un tiempo, eso es como un resumen corto para que puedan entender y ya vamos a llegar a cómo Dios nos mostró que quería que fuéramos padres de acogida. Entonces, después de eso, mm, hablamos, tuvimos hijos y ahí, de alguna manera, como tuvimos gemelas idénticas, dijimos, no, seguramente, pues lo nuestro no era el tema de la adopción y ya Ahora, llegamos hasta aquí. vamos a tener un detalle. Cuando nosotros estábamos eh, esperando, digamos que mi esposa estaba en embarazo, todavía no sabíamos del sexo Ah, del bueno, niño en sí. ese tiempo. Bueno, eso no. em, y eso tiene que ver De un los poco, niños, bueno, no, de el las niño, porque no niñas. sabíamos si era uno o Bueno, en dos. un principio no Entonces, sabíamos si era uno, en teoría. eh, Luego, sí, entonces la historia va que yo no sé por qué yo siempre asumía que era un niño. Entonces, porque los hombres siempre quieren un siempre niño. asumen que es un niño, sí. Entonces, como fue muy fácil para mí, como, no sé, siento que Dios me dio un nombre y me dio un nombre muy fácil para un niño. Entonces, cuando tuvimos la revelación del sexo, Cuando supimos que eran dos y luego cuando tuvimos la revelación de sexo y supimos que eran dos niñas, porque eran gemelas idénticas y no había ah, manera de que sí. fuera un niño o niña. Entonces sí, digamos que yo Sí, supe el nombre, Dios me dio un nombre para un niño y me lo dio así como, sí, fue muy, muy rápido, pero cuando supimos que iban a ser dos, y entonces ya dijimos, oh, wow, entonces ahora tengo que mirar qué otro nombre, resulta que el segundo nombre no aparecía por ningún lado, no trataba, intentaba y no en el aparecía caso de por que ningún fueran lado. niños, o sea, como que Ujú. estábamos buscando esos dos nombres y yo no tenía ninguno para niño, ninguno, nada, no me salía nada, Nada, no salía nada. no pensaba Entonces, en nada. en algún momento ya cuando supimos bueno, que eran niñas y llegaron a Miami, como que entendimos, bueno, de pronto no tuvimos nombre para dos y de pronto nos quedamos ahí es porque, bueno, Dios, ¿será que este niño cómo va a venir? ¿No? Y ahí quedó eso, pero realmente cuando ya se empezaron a crecer un poquito y tenían ese primer año con ellas que fue difícil y todo, ahí dijimos como, no, ya no, pues no, seguramente de pronto el tema de la adopción hubiera sido una posibilidad, pero no, si Dios nos mandó dos, es suficiente, ya no más. O sea, como que dijimos, cerremos ese tema y ya nos quedamos con dos. Y después de eso, sin embargo, cuando ellas cumplieron como, y ese tema de la adopción no se volvió a hablar, No. pero cuando No, pues ellas, que con todo lo que vivimos, yo creo que no se con todo volvió lo a que hablar vimos, no ni teníamos adopción tiempo de de nada. una cucaracha. No, pero sí adoptamos un perrito. Si adoptamos un perrito, sí, buen punto. Entre esas llegó nuestra tercera perrita, Tabata. Pero bueno, el caso es que nosotros ya no volvimos a hablar el tema. Sin embargo, cuando
bueno, Dios, cuando yo les conté del tema del embarazo, que como que Dios desde antes nos mencionó y dijo, esto va a pasar, van a venir dos, bla, bla, bla. Entre eso, Dios también habló sobre la adopción. A mí me habló en ese tiempo cuando no teníamos hijos muy claro cómo va a ser un proceso de adopción, no va a ser fácil, tienes que ser fuerte y valiente, muchas cosas, pero ya en ese tiempo dijimos, no, de pronto no, pues no sé, de pronto no era Dios o ni idea. Y sin embargo, cuando ya tenían año y medio, retomamos el tema. Ujú. Yo empecé a sentir otra vez como un deseo de ser mamá nuevamente. Yo creo que llega como una época en la que uno, un momento en el que yo no sé si es cuando uno tiene su primer hijo o sus primeros dos hijos en mi caso, y luego ese deseo vuelve y como nace, pero yo empecé otra vez con el tema de quiero otro hijo, o sea, siento como un deseo y como una cosa, pero yo nunca sentí el deseo de ser mamá otra vez de manera biológica. Yo no sentía como quiero estar en un embarazo, quiero tener otro bebé. Yo no sé, yo no, nunca, y no lo siento. O sea, es una cosa Hasta el sol rarísima de hasta hoy. el sol de hoy, que nunca, solamente se despertó en ese tiempo que Dios me habló de, pues, para tener hijos y tuvimos a Miami, pero después es como si eso se hubiera apagado y yo no volví a sentir ese deseo. Sin embargo, sí había un deseo de ser mamá nuevamente y de tener otro hijo. Entonces nosotros empezamos a hablar de eso y lo conversamos y dijimos, bueno, ¿qué, o sea, qué pasa con el tema de la adopción que habíamos dejado atrás? Yo me acuerdo que en ese tiempo, inclusive, por algo en una aplicación de la Biblia, existe una aplicación de la Biblia que tiene planes de lectura y esos planes de lectura a veces hay temas. Y escogimos un tema que era sobre los hijos, ¿te acuerdas? Y que hablaba de hijos foster, o sea, de foster, que era un tema de acogida y era Sí, una sí, familia. sí. Y nosotros en Eso fue eso fue hace estando mucho en tiempo. Colombia todavía. Claro, cuando ellas tenían Sí. año y medio. Cuando nosotros vimos ese plan de lectura, y bueno, ese tema era como una historia de una familia que hacía lo que hacemos ahora nosotros, foster, de acogimiento, y él contaba lo que era y todo, y nosotros dijimos, uy, no, terrible, o sea, ¿quién hace eso? ¿Te acuerdas que no entendíamos bien cómo funcionaba, pero decíamos, uy, no, o sea, sabemos que Dios a eso no nos está llamando y que Jamás jamás haríamos eso. haríamos eso? De hecho, Sí. fue como, me acuerdo tanto porque lo mencionamos y fue como, uy, terrible, ¿quién hace eso? ¿A quién se le ocurre recibir un niño y luego devolverlo? O sea, decíamos como, no, ya, una cosa es adopción Lo que ahora escuchamos mucho es, uy, no, yo no tengo el corazón para eso, poder recibir un niño y y después después tener que tener que entregarlo. entregarlo, uno no sabe cómo llega el niño, No, uno, no, muchas no, no, cosas no, que no. teníamos, pero ahí solo fue como que lo mencionamos, dijimos terrible, nada que ver, chao, nunca más volvimos a hablar de ese tema. Pero el tema de la adopción, seguíamos como con eso ahí en el corazón de la adopción, la adopción. Yo recuerdo que después de pandemia en Colombia hubo una necesidad de hogares de paso súper Ujú, grande, que sí. no sé cómo me enteré, y que yo te lo mencioné y era como, y bueno, y si de pronto hacemos esto ahorita que está esta necesidad tan grande y nos damos cuenta, pero ahí no entendíamos todavía qué era, o sea, no No, sabíamos no, nada. no. Yo dije que no, la verdad. ¿Tú dijiste que Yo no? no, yo dije no, 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 por lo mismo, por lo No, y mismo. además teníamos dos niñas de año y medio. El caso fue que ese deseo a mí nunca se me apagó, se mantuvo y empezamos a averiguar cosas sobre el tema de la Sobre la adopción. adopción. Entonces empezamos a averiguar, a conseguir parejas que hubieran adoptado conocidas y entonces hicimos con una pareja una llamada por videollamada y entonces, bueno, cuéntenos todo, cómo supieron que Dios les mostró que era el tema de la adopción, cómo hicieron la adopción, todo. Luego contactamos a otra pareja, empezamos a hacer eso, empezamos a Ujú, como a llamar y averiguar, bueno, qué se necesita, qué requisitos se necesitan, porque no teníamos ni idea del tema, no sabíamos nada. no, ni idea. Empezamos a averiguar, y en ese tiempo fue que pasó todo lo que ya les contamos, que es que nosotros nos fuimos de Colombia y llegamos a Estados Unidos y tuvimos todo ese cambio, ese gran cambio en nuestras vidas. Y cuando pasó ese cambio, pues ahí en teoría es como, no, pues en medio de un cambio de estos, claramente no vamos a adoptar ni vamos a nada. Eso otra vez quedó como enterrado ahí ese tema. Pero aunque nosotros lo enterramos, Dios lo revivía, ¿no? Sí, o sea, era un tema que nosotros por nuestra humanidad y nuestra comodidad, era Sí, como que, no sé, llegaron dos, no llegaron dos, ¿cómo vamos a por adoptar? O sea, nuestra ya, incomodidad más bien. claro, pero era para buscar una comodidad. Nosotros Sí, decíamos, llegaron dos bebés, no, ya no vamos a adoptar. Después, no, llegó la pandemia, no, o sea, esto no es una situación. Luego nos vamos del país, ¿cómo vamos a agregar uno más? O sea, siempre era como sacando esas excusas sí. y en nuestra humanidad decíamos que no, o sea, Sin era como, embargo, me acuerdo que cuando llegamos a la primera casa, que en un capítulo anterior lo hablamos de cuando llegamos a una casa por 6 meses, sí, em, nos hicimos como amigos del vecino, ajá, de la persona que estaba en la casa al lado,
Y un día como por cordialidad era, un día de estos deberían pasar por la casa, los invitamos. Y me acuerdo que dijeron, bueno, nos arreglamos y en 2 horas estamos ahí. Y uno, uy, bueno, entonces nos arreglamos rápido para ir, pero resulta que cuando llegaron, yo no sé No sabemos en por qué qué momento, pero el tema salió, pero habló de su hija adoptada. empezó a hablar de su hija adoptada y todo el proceso para adoptar a un niño. Y a nosotros nos encantaba escuchar esas historias porque como estábamos con ese deseo en el corazón, era como cualquiera que dijera que había adoptado, que había hecho un proceso, que lo que sea, era como cuéntame tu historia, cuéntamela toda, desde Aunque principio a fin con detalles. esta no nos encantó tanto, ¿no? No, era una historia durísima, fue una historia terrible, pero igual queríamos escuchar todo y era bueno, pero ¿y Sí, cómo hiciste? ¿Y dónde llamaste? ¿Y qué te dijeron? ¿Y por qué? ¿Y cuántos años tiene tu hija? ¿Y cómo te fue? Todo, todo, todo. Entonces sabíamos que eso estaba en el corazón de los dos. O sea, era un tema que igual, por más de que no se daba al momento y no era la situación, siempre estaba en nuestro corazón. O sea, era como algo que nunca se fue. O sea, se sí. quedó siempre ahí y era como eso de un deseo de adoptar y era como un tema de otro hijo, pero a través de la adopción, porque ¿por qué lo pensamos y siento yo que era? Es porque de alguna manera ya teníamos una familia constituida, o sea, estábamos casados con nuestras hijas y decíamos, si tenemos un deseo de tener otro hijo y ya hay niños que existen que por cosas de la vida, por malas decisiones o lo que sea, no están con sus papás, pues lo lógico es como ellos necesitan una familia, nosotros queremos un hijo, en vez de traer otro hijo al mundo. Era lo que nosotros pensábamos. Cabe mencionar unos pequeños actos de obediencia que hicimos, bueno, que hice, que esto creo que no, nunca lo hemos contado, pero en Colombia, antes de irnos, cuando sentimos que Dios nos confirmó que efectivamente sí íbamos a tener más hijos, Ah, bueno, no, pero esa es se una me había parte, olvidado esa es parte una tan parte importante. importante. Lo que pasa es que en Colombia, A ti se te antes, olvidó porque no pasaste por eso. A mí no no, se me olvida. pero es que antes de eso, antes de que cuentes esa parte, llegamos a eso, fue porque ya me acordé, esa es una parte muy importante, sí, donde Dios nos habló, wow. Es que cuando sentimos ese tema nuevamente como al año y medio de nuestras hijas, como en el corazón, y nos pusimos en la conversación, buscamos a Dios y le dijimos como, bueno, Dios, háblanos sobre este tema, si de verdad eres tú o si somos nosotros, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Quieres que adoptemos, que no adoptemos? O sea, el tema de los hijos lo teníamos como muy, como Muy vivo en latente ese ahí. momento y lo que hicimos nosotros fue que hicimos un ayuno y empezamos a orar. Un ayuno es como uno se abstiene de comer algo específico que le gusta para entregárselo, digamos que como sacrificio a Dios, para que como que el espíritu se conecte con Dios y podamos ser más sensibles a su voz y de alguna manera le decimos como a nuestro cuerpo y a nuestro físico como tú no tienes el control, sino que es un tema, digamos, que el espíritu se conecte con Dios y ser más sensibles. Hicimos eso y ahí fue como en oración, como bueno, Dios, háblanos, háblanos, háblanos. Y en ese tiempo los dos sentimos que Dios nos reconfirmaba el tema de la adopción y decía como sí, definitivamente yo sí quiero y el tema de la adopción lo puse yo y lo sigo, lo voy a mantener ahí y definitivamente el tema de los siguientes hijos, sea uno o sean más, ya no es por forma biológica. Nosotros sentimos una confirmación de parte de Dios y lo sentimos los dos. Fue tanto que lo sentimos que ahí sí viene tu parte. Fue tanto que lo sentimos que, digamos que nos sentimos que teníamos que hacer un acto de obediencia a esto y a, a esa promesa o eso que nos había confirmado. Y antes de irnos a Colombia, tomamos De irnos de Colombia. de Colombia, perdón. Antes de irnos de Colombia, tomamos la decisión de yo practicarme la vasectomía. La Para vasectomía, para los que no saben, es cuando hacen una pequeña intervención para que uno ya no pueda tener hijos. tener hijos. Ahora, no es como creen que le mochan todo ahí, no, es algo mucho más Sí, es un preciso y cablecito queda nomás. funcionando todo bien, gracias a Dios. Pero para los hombres que ya tienen 3, 4 hijos y dicen, uy, ya no quiero más y están pensando en eso, no es tan grave No, no y, está. y lo está diciendo una gallina para las cosas médicas, ¿ok? Sí, Entonces, nosotros tomamos la decisión porque averiguamos las dos cosas, averiguamos la cirugía para no tener más hijos de parte mía y la tuya, pero en ese tiempo nuestra ginecóloga, pues mi ginecóloga, la ginecobstetra que habíamos tenido, dijo, mira, depende de como la situación de cada persona, pero yo les recomiendo que tú no pases por eso porque la de la mujer es mucho más difícil, complicada y tiene y tiene efectos. algunos efectos que tú no estás en una edad como
para hacer eso, me dijo, yo esperaría mucho más tiempo y si es posible y tu esposo está de acuerdo que él se opere, que la del hombre es mucho más fácil. Sí. Y efectivamente fue mucho más fácil ambulatorio. Fácil, sí, Pues fácil comillas. comparado con el embarazo y todo lo que me tocó pasar Bueno, a mí. sí, O sea, verdad, ya había pasado por todo es eso, verdad. entonces hablamos y era como, bueno, yo ya traje, Yo ya- yo ya hice mi parte, ahora te corresponde a ti la tuya. Pero fue de alguna manera otro acto de fe o obediencia en decir que definitivamente Dios va a cumplir, no hay un plan B Y y Él va a actuar. después entendimos por qué teníamos que hacer eso y era parte del proceso, ya les vamos a decir por qué. Porque para algunos es como, no, si Dios no quiere que tengan más hijos, no tienen que ayudarle. No era un tema de ayudar, sentíamos que era lo que teníamos que hacer y que era nuestra decisión y si Dios iba a Habían otros mandar un hijo. factores también, ¿no? Ya vamos a... Sé que tenemos unos capítulos anteriores viejos que hablaban de relaciones sexuales y tema y obviamente para los casados que están escuchando acá, obviamente la relación sexual entre parejas cuando uno no tiene la carga o como lo quieras llamar de que puedes O quedar el temor. embarazado o no puedes quedar embarazado, uno puede como pareja disfrutarlo más. Entonces hubo varios factores que nos hizo tomar esa decisión, pero Pero sí, fue el un más paso de fe. importante fue ese, como creerle a Dios y decir, bueno, si tú vas a mandar otro hijo y es a través de la adopción, entonces nosotros terminamos y ese deseo de ser padres se va a completar a través de la adopción con un hijo que ya exista y necesite una familia. Entonces, volviendo otra vez aquí a cuando nos fuimos a Estados Unidos, estábamos en el primer lugar que les comentamos que estábamos por 6 meses, ahí estuvimos en una iglesia con un pastor que amamos mucho y em, yo no sé por qué o cómo fue la conversación, creo que le contamos del tema de adopción y eso y él dijo, mira, esta iglesia pues está asociada a una organización, ¿por qué no van y conocen para ver de pronto si eso es un camino? Y es una organización que se llama Place of Hope, eh, que en ese entonces asumíamos que era algo para la adopción. No, no entendíamos. Y, Nosotros en nuestra ignorancia e inocencia no entendíamos nada de este proceso. y fuimos a hacer un tour y cuando hicimos el tour pues nos explicaron todo y resulta que era una organización que hacía, digamos, como hogar de acogida. Entonces tenían hogares grupales de acogida o de hogar sustituto, como lo quieran llamar, y licenciaban personas para que hicieran eso. Entonces, claro, hicimos todo el tour y dijimos muchas gracias, pero... Pero dijimos, no, 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 nosotros lo que queremos es adoptar, o sea, esto está súper lindo y nos pareció muy bonita la organización y todo, pero decíamos, estos son hogares temporales, nosotros queremos es adoptar, o sea, eso no es para nosotros, muchas gracias, y de ahí ya nos fuimos. Y, pero ahí quedó algo que creo que es la primera semilla que Dios usó, es que dijo, sin embargo, el proceso de licenciarse para hacer esto, para hacer hogar sustituto, hogar de acogida, y para adoptar con el gobierno, el Estado, es lo mismo. Entonces, podrían ir por la misma certificación y pues haciendo una clase más o algo, llegan al tema de adopción. Entonces ahí ya nos empezó a ahí sonar como que como, sí, bueno, ok, pero en medio de ese camino, nosotros igual dijimos, vamos a seguir averiguando, estábamos recién llegados a este país y no, eso no nos impidió seguir averiguando de todo el proceso y lo que hicimos fue que en un principio lo que nosotros teníamos como idea, si te acuerdas, era adoptar en Colombia, en nuestro país. Esa era ajá, como la idea. Nosotros sí. nos vinimos de Colombia y dijimos, bueno, no importa, ya nos fuimos, pero pues igual desde allá, todas las adopciones de extranjeros que uno ve, adoptamos desde allá y ya, no pasa nada. O sea, como que lo veíamos súper sencillo. Cuando llegamos acá y empezamos a averiguar y hacer todas las averiguaciones, nos dimos cuenta que adoptar cuando tú resides en el extranjero, en especial en Colombia, perdón, en Estados Unidos, hacia Colombia, porque depende de cada país, depende de donde tú estés. Si estás en otras partes es Ujú. diferente. Cuando tú estás en Estados Unidos, tú no puedes hacer una adopción directa, sino tiene que hacer a través de una, no importa si eres colombiano, a través de una organización privada de Estados Unidos que se conecta con una organización privada en Colombia y ahí a través de eso llegan al ICBF, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de nuestro país, el lugar que realiza las adopciones, se encarga de eso. Y cuando vimos todo el trámite, dijimos, además que no era solo el El trámite, trámite y el o costo. sea, exacto, era un trámite complejo, bien complejo. Ya no nos tomaban en cuenta como colombianos, sino eran colombianos residiendo en el exterior, entonces como si fuéramos extranjeros, o sea, todo cambiaba. El costo era altísimo, era un costo entre 30,000 y 50,000 dólares. Entonces cuando empezamos a ver todo esto dijimos, no, pero, o sea, ¿esto qué es? Esto, Dijimos, no, no va a esto no pasar. es, entonces
teníamos muchas razones por las que dijimos, en nuestro caso, no sentimos que sea el camino al que Dios nos está llamando a hacerlo. Sí. De Sin, ahí, me acuerdo que de ahí dijeron, bueno, pero ustedes pueden adoptar directamente directamente del sistema como del Estado. sí, como en Colombia sería directamente el ICBF, que Exacto. aquí es el Department of Bueno, pero Children and antes de eso Families. también averiguamos adopciones hacia otros países, desde Estados Unidos hacia otros países. Estuvimos mirando y Sí, pero analizando, todo pero eso es adopción privada. en toda salida que Sí. era, exacto, que era la misma complejidad y dijimos no, Entonces de ahí dijimos, bueno, alguien nos habló de que se podía adoptar localmente exacto, y si era a través del gobierno, pues no tenía ni tanto trámite ni tanto costo. costo. Entonces empezamos a averiguar y dijeron, sí, eso se llama adoptar del sistema foster. Em, pero cuando fuimos a averiguar eso, de hecho hicimos la orientación, hicimos ciertas clases, pero después dijeron, no, mira, ustedes como tienen niñas pequeñas, va a ser muy complejo poder adoptar un niño que sea menor que las niñas de ustedes, porque normalmente los que salen de este sistema ya son mayores. Entonces, en este caso, tendrían que ir a adopción privada y nosotros decíamos, Dios mío, Y no, estamos nosotros no yendo de lado a queríamos, lado. nosotros no decíamos, es que queremos adoptar un bebé recién nacido, no, eso no era nuestra mente, pero sí decíamos, tiene que ser menor o de la edad de nuestras hijas para que ellas sean como esa influencia y que lo quieran cuidar y que se sienta como protegido y no que llegue de pronto más grande que nuestras hijas, era lo que pensábamos, pero cuando nos explicaron acá, ¿te acuerdas que nos explicaron que acá, digamos que en las adopciones del Estado, en Colombia, perdón, en Estados Unidos, todos los, desde bebés hasta 5 años más o menos, la mayoría, por no decir que todos, están en el sistema foster y son adoptados por las familias foster. Entonces Ujú. decían, cuando ustedes adoptan directamente del Estado, tienen que ser niños a partir de 8 años mínimo o con una discapacidad. En nuestro caso, en ese momento decíamos, no tenemos el tiempo ni sentimos un llamado hacia un niño que tenga una discapacidad y no podríamos darle lo que necesita. Y un niño mayor nos tocaría esperar y hacer una adopción mucho más adelante Ujú. por nuestras hijas. Entonces, nada, digamos que no encajaba y todo nos llevaba siempre Al al foster. sistema foster. Y Sí. nosotros súper negados, o sea, era como, no, 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 pero es que no, eso no es lo que queremos. Además que en ese entonces no entendíamos qué era foster No care. Digamos, en entendíamos, ese sí. momento un hogar de acogida nosotros lo veíamos como, ok, yo ayudo a un niño y después se devuelve a su casa. Pero no entendíamos Pero por qué ni nada, decíamos, sí, no eso es entendíamos nada. traumático para todos. Entonces, sin embargo, cuando nos cambiamos de ciudad aquí en los Estados Unidos, donde llegamos, conocimos varias familias que habían hecho o que eran padres Padres de foster. acogida, foster, hogar sustituto, y empezamos de pronto a como a empaparnos, a conocer un A poco escuchar más un del poco tema. más. Sin embargo, todavía teníamos nuestras dudas. También fue porque en una de esas como averiguaciones, llamando a todas partes, o sea, llamamos a un montón de sitios, o sea, hicimos todas las averiguaciones posibles porque decíamos, pero tiene que haber alguna manera de poder adoptar. Bueno, y también nos contaron que una pareja que conocimos también nos había contado que ellos adoptaron directo del sistema foster sin ser foster parents. Y nosotros decíamos, ¿cómo funciona eso? Hicimos todas las averiguaciones que se puedan imaginar, llamamos a todos los lugares. Sin embargo, una persona conocida, una amiga que está como muy envuelta en todo este tema, cuando yo le consulté, le dije, no hemos encontrado la manera ni el camino, ya hemos llamado a todas partes, ha pasado un montón de tiempo y ella dijo, yo te aconsejo que ustedes ensayen y conozcan sobre foster porque es el mejor camino para ustedes. Cuando ella nos dijo eso, nosotros estuvimos dispuestos a hacer una orientación. Dijimos, Sí. escuchemos Sin a ver qué embargo, es. sin embargo dijimos como, uy, pero es que yo sé que ese manejo de traumas es algo complejo y pues Nos daba nosotros no miedo. hemos vivido eso, no hemos vivido eso. No, nos daba miedo, pero dijimos, bueno, pues la orientación digamos que no tiene compromiso, pues nada, escuchemos. Bueno, antes de eso, ahorita me estoy acordando de algo que se nos olvidó y lo estamos pasando y es importante, y es que antes de nosotros como decidir hacerlo de foster, cuando estábamos todavía en la averiguación, llegó un momento, porque esto es importante, en nuestra decisión, que mi esposo empezó como a echarse de para atrás. Unos momentos. Pero hubo un momento específico en que él estaba como, y claro, es lógico, tiene toda la lógica, ¿no? O sea, nos acabamos de mudar a un nuevo país, tenemos gemelas, en ese tiempo ya tenían 2 años, estamos en tantas transiciones
y el tema de, bueno, y ahora acabamos de adoptar una perrita hace poco tiempo, era reciente, tenemos 3 perros, entonces digamos que mi esposo era como, no es el tiempo, no es el momento, y ese tema en esa transición lo tensionaba. Entonces recuerdo que hubo un momento en que yo sentía como con eso, yo sentía eso súper fuerte en mi corazón y yo me empecé a frustrar porque era como, yo lo estoy sintiendo, tengo este anhelo, quiero que sigamos averiguando, así no lo hagamos ya, y tú me estás diciendo que no, y como en una conversación que tuvimos con unos familiares, yo lo quiero mencionar es porque de pronto alguien que está escuchando esto se siente identificada o identificado y dice, no, es que mi pareja o mi esposo o mi esposa no quiere nada saber Mm. del tema. Y estábamos con unos familiares y llegamos al tema como de, bueno, de los hijos, de la adopción, y yo fui súper clara como, ¿te acuerdas? No, es que nosotros vamos a adoptar. O sea, estamos en la averiguación y nosotros vamos a adoptar. Y mi esposo fue todo como, no, pues yo no sé. O sea, como, no, yo no sé, no sabemos nada. Y yo Casi me que bota del carro ese casi día. lo acabo porque me dice, no, el todo, no, pues yo no sé, estamos mirando, no sabemos nada todavía, no sabemos si vamos a tener más hijos. Y yo decía, a ver, un momento. O sea, tú te operaste, o sea, que más hijos no vamos a tener, no es vamos a ver porque es que no hay manera. Dos, Dios ya nos habló y fue súper claro, entonces no es un tema de estoy mirando o no, es que vamos a adoptar. No sabemos cuándo, pero va a pasar. Y estamos los dos en esto, ya lo hemos hablado, es un tema que hemos conversado por años, no es que me lo acabo de inventar y tú vienes y delante de los otros, de otras personas, dices, es que estamos mirando y quedo yo como la loca que dice, vamos a adoptar y tú dices que no. Entonces ahí eso generó una discusión. Parejas, comunicación efectiva se llama eso. Porque yo estaba diciendo, no sabemos en el sentido de no sabemos el tiempo. Claro, Porque ella decía, ya, vamos a adoptar. Y yo decía, pues no es ya, claro, es no, en el pero tiempo. pero Pero él no estaba comunicando eso y las otras personas quedaron como, o sea, tú vas a adoptar y él no sabe ni siquiera si quiere más hijos. El caso fue que eso destapó como una tensión que había entre nosotros y lo terminamos hablando. Entonces yo le dije como, mira, si de verdad tú no quieres adoptar, si tú no quieres nada, pues, o sea, está bien, pero no entiendo está bien, todo. pero vete de la casa. Vete. No, está bien, pero entonces todo esto como hemos conversado y Sí, todo, o sea, no entiendo. habla claro, decía, habla Eso fue claro. como por ese lado y por otro lado también, que ahí es como la parte que va en este podcast y es en el silencio la voz de Dios fue más real y es que yo busqué a Dios en el silencio y le dije, mira Dios, estoy cansada. Primero, todo este tema de los hijos, yo he sido obediente a lo que tú me estás llamando a hacer y tú has puesto en mi corazón un deseo de adoptar hace mucho tiempo. Lo hemos hablado con mi esposo, tú no lo confirmaste y ahora sale él con el cuento que no entiendo. O sea, como que le dije, mira, ¿sabes qué? Si tú quieres que esto de verdad pase y es algo que viene de ti, no me lo estoy inventando yo, no es como en mis fuerzas de Natalia quiere adoptar y quiere adoptar por encima de todo. Dije, entonces ponlo en el corazón de mi esposo y que él lo sienta de la misma manera que yo lo siento. Y si no, apágalo en mí. Y simplemente, si no es para nosotros, está bien, pero que sea un tema de igualdad porque en una relación y con el tema de los hijos tenemos que ser los dos que estemos de acuerdo, no es Sí. que él quiere tener un hijo o no quiere o yo, es como que es un tema de dos. Y después de eso pasó algo importante que fue un tiempo después, lo hablamos, ahí quedó la cosa, yo no le volví a mencionar absolutamente nada, solamente oraba. Yo oré, yo le dije que seas tú, no quiero ser yo lo que lo convenza. Y una vez fuimos a un evento, ¿te acuerdas? Oh Fuimos my a, God, sí, eso es súper importante. claro. Yo no volví a decirle nada, nunca más. Yo dije, ya, no le vuelvo a mencionar el tema. Cada vez que nos preguntan, ay, no, van a tener más hijos. No, ni idea. No, yo era súper callada porque dije, no le voy a volver a decir nada, pero sí seguía orando como Dios. Ahí fue el contrario de lo que nos pasó la primera vez Sí, 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 al eh, revés. en el otro episodio que les contábamos que mi esposo quería hijos y yo no. Y bueno, cuando eso pasó, en ese evento, fuimos a un evento, nada que ver, un evento simplemente, y al final del evento, no me acuerdo ni de qué era, o sea, de qué era, pero al final del evento había un pastor en ese lugar que conocía a mi esposo, nos conocía, pero digamos Pero que no, no a fondo, o no sea, a se fondo. conocían de hola, de saludo, pero no me conocía a mí, ni conocía a nuestras hijas, ni nuestra familia, ni nuestra historia, ni nada. Estábamos hablando de algo con él cuando de repente él dice, ¿ustedes tienen hijos? Y nosotros sí, nosotros tenemos 2 hijas, no sé qué, y dijo, pero ustedes están esperando un tercer hijo a través de la adopción. Dijo, y Dios ha estado preparando tu corazón, le dijo a mi esposo, ha estado preparando tu corazón para ese tiempo y para que ese hijo pueda llegar. Los dos quedamos como, wow, y para mí fue Casi me como, derrito. para mí fue como, literalmente fue Dios, porque yo decía, no hay manera de que yo le hubiera dicho a ese pastor, no hay manera de nada, yo no hice nada y para mí también fue una confirmación de decir, las oraciones y hablar
en ese silencio de buscar a Dios en intimidad es lo que realmente está dejando que Dios actúe y eso es lo que lo está convenciendo a él, porque no soy yo diciéndole es que yo quiero, sino de verdad es Dios usando otra persona totalmente ajena para decirle esto es lo que yo quiero y es lo que he venido haciendo en tu corazón. Entonces después de eso mi esposo quedó como, wow, o sea, esto... Sí, no. Ahí ya habíamos conocido dos parejas que lo habían hecho y este fue como la etapa en donde dijimos, ok, vamos a hacer la orientación. Nos conectaron con una organización donde estas parejas que hablamos habían hecho foster, que de hecho tengo, mira, aquí dice say yes, porque decimos digan que sí, los que tengan el corazón a hacer foster, la necesidad es tan grande. Llegamos a una organización que se llama For Kids, que es aquí en el sur de la Florida, y empezamos la orientación y unas clases. Entonces, acuérdense lo que les dije anteriormente, que yo decía, uy, manejar niños con trauma, yo no estoy dispuesto a hacerlo. Y en la primera clase, me acuerdo que empiezan a decir, los niños con trauma, ¿qué características tienen? ¿De dónde pueden venir los traumas? Y lo primero, todavía me acuerdo que lo primero que hablaron era, el primer trauma que puede tener un niño es cuando hay un embarazo de alto riesgo. Y yo decía, ok, bueno, nosotros tuvimos un embarazo de alto riesgo. Y después dijeron, seguido de eso es si tuvieron que pasar tiempo en UCI neonatal, entonces esos también son otros traumas que vas a tener que empezar a manejar. Mis hijas estuvieron casi 15 días en UCI neonatal. Pero antes de eso, perdón, yo te interrumpo, me acabo de acordar de algo importante y es que antes de nosotros comenzar las clases y de decir el sí, esta palabra, digamos, de este pastor, a ti te convenció, sin embargo, a nosotros dos no nos convencía del todo que el camino fuera foster, ahí tú Sí. te convenciste de adopción, pero hubo otra cosa y es cómo Dios nos confirmó de la historia y el ejemplo que Dios usó para que entendiéramos que sí era foster. Entonces, antes de nosotros haber dado como ese paso, recuerdo que no, pero eso fue cuando terminamos todo el proceso, cuando Dios nos lo reconfirmó, cuando dijimos que no. Ok, continúa. Sí. Ahorita se los digo más adelante. Entonces, Es que no, lo que pasa es que sí. uno va hacia adelante y hacia atrás en la historia para que puedan entender, porque hay puntos, hay cosas puntuales que fueron donde Dios habló y nos mantuvo en eso y nos hizo entender que ese era el camino que él tenía. Entonces, como les estaba diciendo, entramos a esta clase y yo dije, en realidad entramos a esta clase ya es para licenciarse, porque la licencia, digamos que funcionaba para foster y funcionaba para adopción normal. Entonces, cuando llegamos a la clase, yo dije, bueno, pero es que yo un manejo de trauma, no sé si soy capaz. Entonces dijeron, bueno, la primera forma que un niño puede desarrollar estos traumas es desde Sí, lo que antes de dijiste nacer. del Entonces es parto. desde el embarazo de alto riesgo pueden generar traumas. Desde la UCI, si tuvieron tiempo en la UCI, pueden tener traumas. Si tuvieron que estar separados de los papás al Al nacer, nacer. entonces pueden tener traumas. Y yo decía, 1, 2, 3, wow. En ese momento nos dimos cuenta, nuestras hijas son niñas que requieren manejo de trauma. Entonces ya Dios como que los argumentos que uno tenía los empezó a tumbar porque decía, sientes que no eres capaz de manejar niños con traumas, pues te doy la noticia que tus hijas Te doy la son niñas noticia con que trauma, llevas 3 años manejando niñas con que trauma, llevas 3 pues años. con cosas con las que pueden venir. Entonces con eso empezó como Dios a abrir mi corazón, abrir mi mente y decir, oh, wow, ok, esto es diferente, esto es algo que quizás primero este entrenamiento ya no es solo como para manejar niños o criar niños con traumas, sino, no, esto ya es para mis hijas, porque al final ahí yo me acuerdo que eh, enseñaban de que foster care o ser padre de acogida era relacional, que era intencional y que era misional. Y esto me impactó mucho porque decían que a mí la historia de Pedro y Jesús es muy impactante porque Jesús dice, sígueme y yo te haré ahora pescador de hombres. Pedro era un pescador por profesionalidad, pero él decía, ahora sígueme y yo te haré pescador de hombres. Y entonces me acuerdo que me compartieron esto conmigo en foster care y es que era el foster care o ser padre de acogida es relacional, intencional y misional. Y daban el ejemplo de esa conversación de Jesús con Pedro como si esa fuera la misión de uno. Entonces es uno
con estos niños decir, como dijo Jesús a Pedro, ahora sígueme, que es ahora está conmigo, va a tener relación conmigo como papá sustituto, y yo te haré, es como lo voy a discipular, lo voy a levantar, es más que solo cuidar, cambiar los pañales en realidad es lo de menos. Y yo te haré pescador de hombres, entonces es darle una misión, entonces es como recibirlo, levantarlo y soltarlo hacia una misión que él va a tener al ser soltado. Entonces cuando yo vi eso, yo dije, esto no solo es manejo de trauma, que ya lo estoy haciendo, sino esto es mucho más allá de cambiar pañales y darle comida y ya, esto es una misión, esto es Sí, en el poderoso. proceso en el proceso nos íbamos dando cuenta como en cada clase de lo que realmente significaba, nos empezó a hacer, yo creo que Dios con cada clase, cuando te expones a una realidad que tú no conoces, porque nosotros decíamos foster no, pero es que no conocíamos a fondo qué era, no entendíamos. Pero cuando te expones a la realidad y de lo cómo viven estos niños, por qué salen al sistema foster y cuál es la misión que tenemos como creyentes de cuidarlos, y no solamente de lo que decía mi esposo, de cambiar pañales, sino de verdad poder sembrar esa semilla de amor, de poder orar por ellos, de poder transformar sus vidas. Empieza uno a dolerse y empieza uno a decir, es que ya no se trata de, es que quiero adoptar o no me quiero incomodar con esto, o yo no quiero recibir un niño y entregarlo, sino es que cómo no lo voy a hacer, cómo no me voy a disponer y cómo no voy a disponer mi casa para recibir unos niños que necesitan un hogar temporal mientras su situación legal se soluciona, y en vez de estar en un refugio o en una casa donde lo estén abusando, está en una casa protegido, cuidado y aprendiendo del amor de Dios, rodeado del amor de una familia, de unas hermanas, de unos papás temporales. Entonces, para nosotros fue como Dios despertando eso en medio de ese proceso, y fue un tiempo, más o menos duramos en ese como 9 semanas, y en esas 9 semanas, clase por clase, cada vez Dios como que hablaba un tema, hablaba un Pero tema. era chistoso porque cada vez nuestra naturaleza decía, uy, no, esto no lo voy a hacer, y cada vez Dios nos ponía una misión del por qué hacer precisamente eso por el cual no queríamos hacerlo. Entonces, Sí, fue fue una lucha, como algo una lucha en el sentido que impresionante. empezamos a hacer el proceso y habían muchas cosas que nos generaban temor y decíamos, no, yo no quiero exponerme a esto, pero en otro momento era como, no, o sea, veíamos como la realidad y decíamos, ¿cómo no lo vamos a hacer? Era una cosa, y una cosa muy importante es lo que dice mi esposo, que para mí fue entender que yo de algunas maneras tenía como cosas en mi mente donde yo decía, Dios, pero yo no quiero estar cuidando niños, como que uno, luego otro, luego si al final no se van a quedar, pero Dios me decía, es que no te estoy mandando a cuidar niños, es un tema donde son niños que digamos que nadie ha estado orando por ellos, nadie ha estado dándoles ese amor, o nadie ha estado misionalmente, dijiste, como Misional, sí. misionalmente, como una misión en cuanto a ser creyentes, porque esto ya es como no solamente un cuidado físico, y literalmente tú estás entrando, estás como arrancándoselo de las garras al enemigo, a Satanás, como lo llamen ustedes, se lo estás quitando y estás orando por ese niño, declarando vida y transformando su futuro, y cuando regrese con su familia, si regresa, que sería lo ideal, también estás orando por su mamá, por su papá, por sus hermanos. Decía como, esto es una misión de vida, esto no es como que cuide un niño y ya, es toda una familia que está detrás de la historia de este niño y que necesitan de ustedes para guiarlos en este proceso y para que su familia sea restaurada, o sea, va mucho más allá. Y mira que fue tan poderoso que él nos hablaba no solo de esta misión de hacer esto, sino en relación a nuestras hijas también, porque me acuerdo que en esas clases y en ese entrenamiento nos decían, cometemos el error de solo cuidar a nuestros niños, pero en realidad debemos estar haciendo discípulos, discipulando, y que la disciplina no era de regaños, que la disciplina no era de corrección, sino que la disciplina era de discipulado, era de levantarlos. Entonces yo decía, wow, no solo para esta misión de foster care, sino lo que estamos aprendiendo para nuestras propias hijas, de discipular en vez de regañar, de discipular en vez de corregir, era algo tan poderoso que ya se empezó a volver algo en donde, ¿cómo no ¿Cómo no era? Eso voy a era hacer siempre esto? como nuestro, era cómo no lo vamos a hacer, y era, si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer? Si no lo haces tú, si no lo hacen ustedes como creyentes, ¿quién más lo va a hacer? Es como ustedes tienen las herramientas para poder traer un niño a su casa, orar por él, declarar que su futuro va a ser transformado, va a cambiar, que Dios está en su vida,
y enseñarle también a esa mamá, porque después uno entiende que si uno quiere puede tener contacto con los padres biológicos, y es enseñarle a esa mamá del amor de Dios, enseñarle que hay una nueva oportunidad, que puede estar con su hijo, que su matrimonio, su familia se puede restaurar. Era un tema de una misión. Cuando empezamos a ver más allá de decir, no, es que esto no se trata solamente como de cuidar un niño o de una adopción, sino esto es un tema de misión, dijimos, y para transformar vidas de verdad, ¿cómo no lo vamos a hacer? O sea, sería egoísta de parte nuestra decir, no, no podemos. Es como, ya tienen lo que tienen para darlo a otros. Sin embargo, en el proceso me acuerdo un momento donde dijimos que no, ¿te acuerdas? Sí, Dijimos, no, ya definitivamente no vamos a poder con al esto, final. no. Llama a la persona, porque en medio de la clase nosotros ya estábamos también recibiendo visitas, adecuando el espacio, muchas cosas que uno tiene Teníamos que ya hacer en el todo, proceso y estábamos sí. muy avanzados, pero nos dio nuestra Nos dio naturaleza, pánico. dijimos un pánico que dijimos, no, y vamos a llamar y voy a llamar y voy a decirle muchas gracias, pero no vamos a poder. Y llamé, efectivamente llamé, cogí el teléfono y cuando sonó el teléfono me saludó y dije, sí, cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar? No pude hablar. No pude decir que no y terminé como preguntándole otra cosa y después cuando mi esposa, ¿ya hablaste con ellos? Yo, sí. ¿Le dijiste que no? No, no pude. Y literalmente era como Dios Sí, era diciendo, como Dios, no, es que teníamos muchos miedos, pero entre todo eso, lo que nos convenció, y bueno, a mí me convenció como rotundamente, fue otro acto de obediencia que hicimos al decir ya definitivamente sí, aunque tengamos miedo, aunque sintamos que no estamos listos, aunque nos dé pánico, como dar este paso de fe y decir recibamos a un niño y entremos en este proceso, y no en un proceso de adopción, sino en un proceso de ser foster parents o padres de acogida. Fue que yo recuerdo que con todo eso, como que la confusión, porque también aquí voy a recalcar algo, y es que la confusión también vino porque empezamos a escuchar muchas voces. muchas voces. Sí. Y el tema aquí con el podcast es como en el silencio la única voz que debes escuchar es la voz de Dios, que es la que te confirma algo que ha puesto en tu corazón. Y ahí hay algo claro, hay algo que dice que la sabiduría está en tener muchos consejeros, pero a la vez también dice sabios consejeros, en el sentido de que sí, quizás vas a escuchar personas, pero tienen que ser las personas correctas. Pero antes de escuchar personas, cuando uno escucha personas es por una confirmación de algo que tú fuiste al silencio a buscar. Y si de pronto te hablaron primero esas personas, es luego ir a buscar esa voz de Dios y decir, ¿qué dices tú acerca de esto? Entonces Dios ya nos había hablado de este tema, pero personas que teníamos alrededor empezaron a decir, ¿cómo se van a meter en eso? ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo van a traer un niño de la calle? Porque digamos que, aunque suena feo, esa fuera una expresión que usaron, a su casa. ¿Cómo van a meter eso? Rotos. O sea, estos niños están rotos, piensen en sus hijas, ustedes tienen hijas pequeñas, y eso empieza a confundirlo a uno, y son esas voces que empiezan a hablar y uno sin darse cuenta empieza a tener un temor y empieza uno, ¿será que sí? ¿Será que me estoy equivocando? Pero ¿cómo me voy a equivocar si es un tema de ayudar? ¿Cómo? Y empieza uno a tener una confusión, y llegó un momento en que tuvimos confusión y fue cuando dijimos que no. Empezamos a escuchar muchas voces que Sí. no debíamos escuchar, y llegó un momento en que yo recuerdo que le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Estoy cansada, ya no más, no voy a escuchar a nadie, no, este es un tema que no voy a hablar con nadie. Si me preguntan, ay, nada, a nadie le voy a hablar, solamente voy a buscar lo que diga Dios y voy a escuchar la voz de Dios, y eso es lo que vamos a seguir. Y cuando hicimos eso, me acuerdo yo no sé si en ese entonces fue cuando escuchamos un mensaje de un pastor que queremos mucho, que decía como que había un lugar simplemente para como conocidos, había un lugar para un círculo cerrado y había un lugar que solo era para tu tiempo con Dios y que tenías que saber poner esos límites. Y cuando pudimos hacer eso, me acuerdo que cuando las voces anteriores decían cómo van a hacer eso con niños rotos, estas otras voces ya cuando Dios nos confirmó decían, pero si nosotros somos rotos y fuimos rescatados y adoptados por Dios estando rotos. Y ahí es como que yo creo que esto aplica para muchas cosas, y es cuando Dios te ha llevado o te está llamando a hacer algo, sea lo que sea que Dios te esté llamando a hacer, pero otras personas se han levantado a decirte cómo se te ocurre, cómo lo vas a hacer, cómo te vas a ir del país, cómo te vas a casar, cómo vas a hacer esto, lo que sea que Dios te esté llamando, es como, ¿qué dices tú, Dios? Y esa es la voz que tenemos que escuchar. ¿Qué dices tú acerca de esto? No qué dicen los demás. Y de verdad es poder callar esas voces y decir, no te escucho a ti, voy y busco a Dios, y lo que dice Dios es lo que obedezco. Y en ese tiempo yo recuerdo que entré en una intimidad con Dios a buscarlo un día, específicamente en oración, donde le dije,
yo te pido que tú me confirmes y yo te pido que sea tu voz la que rectifique todo esto que hemos venido haciendo, yo necesito escucharte. Y en esa oración oré, lloré de todo, y cuando salí le dije a mi esposo, siento que ya tengo la confirmación de parte de Dios. Y yo sentí, que es la manera en que yo sentí como Dios a mí me lo reconfirmó, cuando estaba orando, yo sentí que Dios, aparte de las palabras que nos dio y los versículos donde nos reconfirmó, porque Dios lo habló a través de su palabra, yo sentí que Dios me decía, ¿te acuerdas cuando en Colombia, esto es una historia que de pronto contaremos en algún momento en otro proyecto que tenemos, pero voy a mencionarlo un poco, y es, ¿recuerdas cuando en Colombia ustedes tuvieron temporalmente una perrita? Nosotros amamos los animales y nuestros perritos hacen parte de nuestra familia, y por 6 meses tuvimos una perrita temporal que la cuidamos, la amamos, Pues y iba al a ser por final 3 meses. Y iba a después ser por un terminó. fin de semana, luego 3 meses, Iba a ser luego por 6 3 días, meses, perdón. y se quedó un montón de tiempo, y al final tuvimos que regresarla, y lo que hicimos fue cuidarla el tiempo que ella necesitó que la cuidáramos, pero tuvimos que regresarla a su familia, y fue súper doloroso, porque ya era parte de nosotros, de nuestra familia, de la manada de nuestros perros, y fue un proceso muy doloroso. Entonces Dios me recordó en ese momento eso, y me dijo, esto es lo... Ah, y bueno, después de entregarla fue cuando llegó Tabata, nuestra perrita adoptada, que es nuestra tercer perrita, que llegó sin buscarla, También por un fin de semana. también por un fin de semana, y llegó sin... Nadie la buscó, no la pedimos, y llegó y se quedó. Para mí fue como en ese momento cuando estaba orando, yo le decía, háblame de alguna manera que yo pueda entenderte, y sentí que esa historia se me vino a la mente, y fue como, ¿recuerdas lo que ustedes hicieron? Así como cuidaron a esa perrita, estuvo súper bien y la cuidaron el tiempo en que ella lo necesitó y luego la regresaron, pero también después llegó Tabata y se quedó para siempre. Así mismo ustedes van a hacerlo. Y lo que yo sentí de parte de Dios era, van a cuidar los niños que yo ponga en el camino, sea 1, 2, 3, nunca me dijo un número, van a cuidarlos donde los necesiten, y uno de esos que va a necesitar hogar es el que se va a quedar. Para mí fue tan claro que salí de ahí y le dije a mi esposo, que nadie me diga lo contrario, porque Dios me dijo esto y esto es lo que es, y hasta el día de hoy es lo que tengo en mi mente, en lo que me mantengo. Pero fue cuando decidimos callar esas otras voces, dejar de escuchar el resto de personas y solamente escuchar lo que decía Dios, y nos aferramos a eso. Y es poderoso porque, y por eso volvemos otra vez al nombre del podcast, en el silencio su voz es más real, porque en el silencio mi esposa pudo ver cómo a través de la creación, a través de lo que la rodea, a través de cosas que ella ya había hecho, estaba la respuesta. En realidad la respuesta estaba en algo que ella ya había hecho. Y decir, ay, ¿será que debo hacer foster? Y la respuesta de Dios en el silencio era, es que ya lo hiciste. Como así que Es ya lo que hice? ya te estaba preparando desde tiempo atrás. Te estaba preparando de tiempo atrás. Entonces, en realidad es en el silencio, es cuando uno calla las voces alrededor y uno se enfoca en la voz de Dios, en la voz de ese guía que tenemos, em, de ese norte que tenemos, en donde lo que Él nos llama a hacer, muy, muy probablemente no va a tener sentido para otras personas, pero es que esas personas no tienen el plan que Dios tiene para ti. No Y tienen el plan que Dios esa es tiene una para ti. cosa también importante, y es que yo recuerdo que personas cercanas a nosotros nos dijeron que no lo hiciéramos. Y de alguna manera para mí fue como, ¿cómo es posible que estas personas que me aman me digan que no? Y yo decía como, Dios, no entiendo. ¿Por qué me dicen que no? No entiendo. Y yo sentí de parte de Dios que era diciendo como, es que este plan yo te lo di a ti. Te lo di a ti, te lo di a ustedes como pareja, no se lo di a ellos, no se lo di a otra persona, y ellos no lo van a entender porque a ellos no los estoy llamando a esto, te estoy llamando a ti. Así que tú obedeces y lo cumples sin importar si los demás están de acuerdo o no. Y ahí fue cuando nosotros dijimos, y es lo que nosotros hemos hecho en la mayoría de la parte de nuestras vidas, y es en las decisiones importantes y en las pequeñas, como qué dice Dios, y lo que diga Dios es lo que hacemos, no lo que digan los demás acerca de eso. Exacto. Entonces, ahí nosotros regresamos pues, o sea, dijimos, ok, ahora sí lo vamos a hacer. Y fue cuando definitivamente dimos el paso y ya tomamos Dimos la el decisión. paso, recibimos El, nuestro primer placement. que eso se lo contaremos en otro, En en otro el, capítulo, sí, porque es una historia larga, en espectacular, algún momento, sí. pero les contaremos cómo fue nuestra experiencia. Pero lo impactante de eso era que cuando llegó ese primer placement, Dios usó ese primer placement para hacer cosas Muy increíbles impresionante, alrededor de wow. nosotros que solo lo puede hacer Él cuando uno da pasos de fe y de obediencia hacia ese plan que para otros no tiene sentido, pero para que uno en su presencia y buscando en el silencio es tan claro que uno dice cómo no hacerlo.
Así que si quieren saber cómo fue la historia de nuestro primer placement, del primer niño que llegó a nuestra casa, cómo lo anunció también Dios que ya iba a llegar y lo que vivimos con él, no se pierdan el siguiente Así que capítulo. suscríbanse, sigan, hagan lo que tengan que hacer dependiendo de Para donde lo apoyarnos, escuchan. sí. Apóyennos para poder seguir haciendo todos estos capítulos y los veremos en un siguiente episodio, siguiente capítulo. Espero que les esté gustando este contenido que les estamos haciendo. Lo hacemos con todo el amor, creemos que dirigido por Dios y por la gracia y la misericordia de Él, que podemos contar nuestras experiencias. Entonces, sigan aquí y los vemos en En el siguiente. episodio.